La historia de las piedras y los sueños, para saber escuchar bien los silencios. Hubo un tiempo en el que no había tiempo. Era el tiempo del inicio. Imagínense que era como la madrugada. No era noche ni era día. Se estaba el tiempo así nomás, sin ir a ningún lado y sin venir de ninguna parte. No había luz, pero tampoco había oscuridad. Era el tiempo en el que vivían los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los más primeros. Dicen los más viejos de nuestros viejos que esos primeros dioses eran 7 y que cada uno era 2. Dicen los más ancianos de nuestros ancianos que 7 es como los más antiguos numeran a los todos y que el 1 siempre es 2 para poder caminarse. Por eso cuentan que los más primeros dioses eran 2 cada uno y eran 7 veces. Y estos más grandes dioses no se sabieron sabedores y grandes. Pequeños eran y no mucho sabían. Pero eso sí, mucho hablaban y se hablaban. Puro palabrerío eran estos primeros dioses. Muchos se hablaban todos al mismo tiempo y nada se entendían unos a los otros. Aunque mucho hablaban estos dioses, poco sabían. Pero a saber cómo o por qué, hubo un momento en que todos se quedaron callados al mismo tiempo. Habló entonces uno de ellos y se dijo que era bueno cuando uno hablara, los otros no hablaran. Y así el uno que hablaba podía escucharse y los otros que no hablaban podían escucharlo, y que lo que había que hacer es hablar por turnos. Los 7, que son 2, en uno estuvieron de acuerdo. Y dicen los más viejos de nuestros viejos que ese fue el primer acuerdo de la historia, el de no solo hablar, sino también escuchar. Miraron los dioses los rincones de esa madrugada, en que todavía no había ni día, ni noche, ni mundo, ni hombres, ni mujeres, ni animales, ni cosas. Miraron y se dieron cuenta de que todos los pedacitos de esa madrugada hablaban verdades y que uno solo no podía escuchar todos los rincones. Así que se dividieron el trabajo de escuchar a la madrugada y así pudieron aprender todo lo que el mundo de entonces, que no era mucho todavía, tenía para enseñarles. Y así vieron los más primeros dioses que el 1 es necesario, que es necesario para aprender y para trabajar y para vivir y para amar. Pero vieron también que el 1 no es suficiente. Vieron que se necesitan los todos y solo los todos son suficientes para echar a andar el mundo. Y así fue como se hicieron buenos sabedores los primeros dioses, los más grandes, los que nacieron el mundo. Se supieron hablar y escuchar los dioses estos, y sabedores eran, no porque supieran muchas cosas, o porque supieran mucho de una cosa, sino porque se entendieron que el 1 y los todos son necesarios y suficientes. También cuentan los más mayores de nuestros abuelos que los dioses primeros, los que nacieron el mundo con su palabra, eran muy descuidados y donde quiera dejaban tiradas sus cosas. Cuentan que en los primeros días y noches del mundo, los hombres y mujeres de maíz, los originarios de estas tierras, los hechos de maíz y palabra, donde quiera se tropezaban con las cosas que los dioses dejaban en su tiradero. Cuentan que en veces se topaban con una chancla, o con un azadón, o con una coa, que es una vara o un palo que usamos para sembrar. Con ella hacemos un hoyo en el suelo
y ahí ponemos la semilla del maíz. Y entonces preguntaban, ¿de quién es esta chancla que está tirada en medio del camino? De por sí así hacen las mamás, ¿no? Que dicen, ¿de quién es esta chancla? ¿No? ¿Quién dejó tirado el calzón? Y entonces preguntaban, ¿de quién es esta chancla que está tirada ahí en medio del camino? Y se ponían así, ¿no? Así se ponen cuando se enojan, ¿no? ¿De quién es esta chancla? ¿Verdad? Lo conocemos bien. ¿De quién es esta chancla? Y rápido se veía que no era de nadie de los hombres y mujeres de maíz, porque apenas eran unos cuantos. O sea que no había mucha gente en el mundo, porque ya habría después muchas madrugadas para que los hombres y mujeres se sembraran uno en el otro, para cansarse con contento y se mojaran los vientres con la vida por venir. Entonces, como no era de nadie la chancla perdida, pues rápido sabían que seguro algún dios andaba como cojo, porque le faltaba una chancla. Y sabían quién la perdió porque el dios, en lugar de buscar su chancla, se ponía a cantar esa que dice, y la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y entonces ahí se quedaba botada la chancla. Pero no solo se les caían las chanclas a los dioses, también se les caían los sueños. Y es que los dioses primeros, los que nacieron el mundo, dormían en hamaca, porque resulta que eran muy caminadores estos primeros dioses hacedores del mundo, y siempre llevaban una mochilita, o sea, como su bolsa para el mandado, pero más pequeña, y ahí llevaban su pozol, su tortilla y su hamaca. Y ahí nomás donde les daba hambre, se paraban y se sentaban a orillas de un arroyo, y lo batían su pozol con agua y lo tomaban junto con sus tortillas, y también, cuando les entraban las ganas de dormir, nomás buscaban 2 árboles y con bejucos tendían su hamaca, y se echaban a dormir sin pena, y se ponían a soñar cosas buenas. Pero luego no se acomodaban bien, y estaban a la vuelta y vuelta como si no hallaran de qué lado dormir. Y entonces se les caían los sueños. Y como la hamaca era tejida, pues el sueño se iba hasta el suelo. Y cuando el dios se despertaba, que no era rápido, porque mucho dormían estos dioses primeros, nomás recogían su hamaca, la metían en su mochila y anda vete a seguir caminando. Bueno, pues esos sueños no eran todos iguales, sino que unos eran sueños de colores diferentes, y otros eran de distintas formas, y otros se rompían al caer y quedaban partidos en muchas partes. Y entonces la tierra, que sea el mundo, se llenaba de colores y formas diferentes, y los primeros hombres y mujeres llamaron piedras a esos sueños de formas y colores distintos. Y con piedras, o sea, con sueños, adornaban su champita, o sea, sus casitas. Y era bien alegre, porque en la noche parecían como lucecitas esos sueños de los dioses que se llamaban piedras. Y había piedrotas, piedras y piedrecitas. Y los niños agarraban las piedrecitas y jugaban con ellos a la matatena, y al avión, y al bebeleche. Y hacían caminitos que brillaban en la noche, y esos sueños que eran piedras también cantaban, y sus canciones cantaban cosas buenas, y decían vida, alegría, paz. Y había unas piedrecitas, las más pequeñitas, que amor no decían, sino que lo murmuraban, como si una canción cantara al oído moreno de la tierra. Y entonces llegaron los poderosos, o sea, los ricos y sus malos gobiernos, a hacerle mucho mal a los hombres y mujeres del maíz, a los originarios de estas tierras. Y entonces, esta gente buena, para que los ricos no se robaran los sueños hechos piedras que los dioses
Los agarraron y los aventaron para arriba con mucha fuerza para que llegaran bien lejos. Y las piedras pegaban en el techo del mundo, o sea, en el cielo, y lo dejaban hollado, o sea, con agujeros. Por eso es que en la noche, cuando el sol se va a dormir y se tapa con la cobija de la noche, en nuestras montañas se ven las estrellas, porque bien llena de agujeros quedó la noche, o sea, la cobija con la que se tapa el sol para dormirse. Pero no todos los sueños caídos de los dioses primeros, los sueños hechos piedra, se aventaron para arriba para esconderlos en el cielo. Muchos quedaron en el suelo, tirados por donde quiera. Y pasó mucho tiempo, y el polvo los fue cubriendo y quedaron como grises, como oscuros, como amarillos, como azules, pero sin brillo por el polvo. Y los hombres y mujeres de maíz, los originarios de estos suelos, les contaron esta historia a sus hijos e hijas, y estos y estas a sus hijos e hijas, y así por muchos calendarios. Por eso es que nuestra gente, los pueblos originarios, caminan mirando al suelo. Es que van buscando esos sueños hechos piedras y adivinan si tienen el brillo escondido y reconocen si es un sueño roto. Y entonces recogen la piedrecita y siguen buscando más pedacitos de ese sueño incompleto, como si fueran armando un rompecabezas con pedacitos regados por los caminos del mundo. Y ya que lo completan el sueño que estaba roto o incompleto, escuchan su palabra hecha canto y se alegra su corazón. Por eso es también que nuestra gente no batalla para saber escuchar a otros y a otras, como saben escuchar a las piedras. Entonces bien que saben escuchar los silencios, que no son sino palabras que se rompen antes de salir, y hay que saberlas armar en el corazón colectivo que somos los pueblos originarios.